Estamos hoy en Yom HaZikaron. Ayer básicamente hablamos sobre el día del recuerdo de los soldados y de Yom HaTzmaut. Pero este shiur lo vamos a hacer primeramente Leilui Nishmat, para la elevación de todos los soldados. Ezrat Hashem, que todas esas almas de los Kedoshim, no sé si alguna vez les conté un sipur que escuché sobre uno de los grandes de nuestra generación, el Rav Shlomo Zalman Auerbach, un posek importante de nuestra época, que vivía y que tenía su yeshiva, que todavía hoy en día existe, muy cerca de donde estuvieron hoy ustedes, en Har Herzl, en Beit Vegan. ¿Sí? Har Herzl, enfrente, a la entrada, a la derecha, está Beit Vegan, es un barrio jaredí, datí, y ahí hay una yeshiva que se llama Yeshivat Kol Torah. Y en esa yeshiva, durante muchos años, el Rosh Yeshiva fue el Rav Shlomo Zalman Auerbach, que un posek muy importante, y que ustedes conocen el libro Shmirat Shabbat Keilhatá, el libro muy famoso sobre el Hot Shabbat, y el Rav Neuberg, que es el autor de ese libro, él era alumno del Rav Shlomo Zalman Auerbach, y básicamente todo ese libro está basado de alguna manera en su Rav, en los estudios con él, en preguntas que se le hicieron a él. Y no sé exactamente todo el detalle del sipur, pero cuentan que una vez él estaba hablando al Rav, no sé, con una persona, y le dijo que esa persona quería viajar a no sé a dónde, a visitar tumbas de tzadikim. ¿Sí? Entonces le dijo, ¿para qué tienes que viajar? Tienes aquí enfrente tienes muchas tumbas de muchos tzadikim. Según Jajamim, una persona que muere por ser Yehudí, muere porque entrega su vida para el pueblo de Israel. ¿Sí? Dicen Jajamim, no hay quien pueda llegar a su nivel y categoría en el Olam Haba. No hay. Es lo más alto que hay. Eso se llama Harugei Malchut, los que son muertos por el reinado. ¿Sí? Entonces una persona que sale a la lucha y muere en la guerra por defender al pueblo de Israel, o que muere en un atentado por ser Yehudí, entonces está bemet en niveles muy elevados, ¿sí? Nosotros queremos brindar este estudio en honor de esas almas que gracias a ellos tenemos lo que tenemos, en gran parte aquí en la vida en nuestra tierra de Israel. La parshá de esta semana, que son dos parshiot, Acharei Mot, Kedoshim. Simbólicamente, ¿sí? Después de la muerte, Kedoshim. Acharei Mot, Kedoshim. ¿Ah? No, son dos parshiot que se leen juntas, y una se llama Haremot y la otra se llama Kedoshim. Entonces justamente salen de esas palabras lo que estamos diciendo, ¿sí? De que después de la muerte son Kedoshim, ¿no? Que por haber entregado su alma, su vida. Ulay en su vida particular no todos eran tan Kedoshim, pero en el momento que mueren por entregar su vida por el pueblo de Israel, se denominan Kedoshim. Estas dos parshiot, la primera parte de la parsha habla después del fallecimiento de ¿quién? De los dos hijos de Aarón a Cohen, Nadav Ba'avihu. Viene toda la abodá que Hashem entregó, que básicamente es lo que nosotros denominamos la abodá del Cohen Agadol en Yom Kippurim. Nosotros sabemos de que en el Bet HaMikdash todos los días había
trabajo, había abodá de korbanot, en días de semana, en Shabbatot, en Rosh Chodesh, en los Hagim. Pero normalmente esa abodá se podía hacer por medio de lo que se llama Kohen Ediot. Cualquier Kohen lo podía hacer, pero cuando llegaba Yom Kippur, ¿quién era el encargado de hacer toda la abodá? Solamente el Kohen Hagadol. Y la Torá en esta parsha, en la primera parte, nos cuenta con lujo de detalles todo lo que tenía que hacer el Kohen, los korbanot, para él, para su familia, para el pueblo de Israel. Todas las partes, las vestimentas, la tevilá, el lavado, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte. Al final de la parsha viene todo lo que se refiere a las prohibiciones de arayot, de las relaciones prohibidas en la Torah, que básicamente se vuelven a repetir en la parsha que viene, en la otra, en Kedoshim. O sea, en Ahareimot y en Kedoshim básicamente aparecen todos los tipos de individuos con los cuales la Torah prohíbe mantener relación, comenzando por las mujeres familiares de una persona, los parientes con los cuales una persona no puede mantener relación, que continuando por relaciones ya más complejas, que pueden ser con su propia esposa en la época de Nidá, o ya el adulterio propiamente dicho, que es la relación con la mujer de otro hombre. Y después la Torah también nos habla de la homosexualidad, de la relación de un hombre con otro hombre, de la relación de un hombre con un animal. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se dice en español? No, tiene otro nombre. ¿Ah? ¿Zoofilia? De zoo con familia. ¿Qué? Entonces, eso es lo que la Torá nos habla en el final de Parshat Aharemot. Y luego, Parshat Kedoshim, que es la otra parsha que leemos esta semana, que ya es una parsha en la cual aparecen muchas mitzvot de diferentes tipos y de diferente índole. También aparece en ella otra vez la lista de todas estas prohibiciones de relaciones prohibidas. Y si preguntan por qué la Torah tiene que volverlo a repetir 2 veces, entonces la respuesta es de que en Parshat Ahareimot la Torah nos trae la advertencia, la prohibición, y en Parshat Kedoshim la Torah nos habla del castigo. ¿Y por qué la Torah tiene que dividir esto en 2? Porque primeramente Jajamim dijeron, no se puede castigar sino cuando antes hemos advertido de que esto está prohibido. ¿Sí? O sea, teóricamente yo podría decir, bueno, pero que la Torah diga, la persona que haga tal cosa tiene tal castigo. Entonces queda sobreentendido que si tiene un castigo es porque está prohibido. ¿Najón? Ya fe. Pero la Torah no lo hace de esa manera. La Torah trae, sí, entre comillas, gasta tinta y te trae las 2 cosas. En una parsha te trae la prohibición y en la otra parsha te trae lo mismo, pero ya en el castigo. Entonces, no es el tema que quiero tratar ahora, pero yo creo que en alguno de los shurim, en algún año, hablamos de ese tema y dijimos que en forma general la Torah te tiene que también decir que está prohibido y también decirte cuál es el castigo de esa prohibición para enseñarte de que no te pienses de que si tú estás dispuesto a recibir el castigo, lo puedes hacer. O sea, si la Torah hubiera dicho, por ejemplo, que una persona que mantiene relación, no sé, con tal mujer, con su hermana, con su madre, con su hija, yo qué sé, o algo así, con su nuera, ¿sí? Entonces el castigo, para eso está el castigo. Entonces yo diría, bueno, najón, hay castigo, significa que está prohibido, pero ¿qué pasa si yo quiero recibir? Yo estoy dispuesto a recibir el castigo, a mí no me importa. Entonces, Ulay,
Si está dispuesto a recibir el castigo, entonces es su problema y está bien. Él está dispuesto a recibir las consecuencias. Entonces por eso viene la Torah y te dice, no, esto no es solamente asunto de castigo. Primeramente la Torah te trae la prohibición en sí misma para que entiendas que la prohibición es prohibición en sí misma, no importa el castigo que sea. Eso es lo primero. Eso es lo que te enseña la Parsha en Aharemot. Esto está prohibido. Luego viene Parshat Kedoshim y te dice, tienes que saber que no solamente está prohibido, sino que esto tiene consecuencias. Y la consecuencia es el castigo que corresponde a cada relación. ¿Okay? Y eso es muy importante entender de que la prohibición de la Torah, primeramente es algo que la Torah prohíbe y que Kadosh Baruj Hu no quiere que hagamos y que va en contra de su voluntad. Y ese es el punto más importante, antes que nada, y que eso ensucia el alma, etcétera, etcétera. Y luego viene la Torah y te dice, además de que tú estás haciendo algo aquí que no debes hacer, y por eso lo tienes prohibido, y no importa si estás dispuesto a lo que estés dispuesto, tienes que saber de que al final también esto va a merecer un castigo. Todo. En el mundo moderno, en nuestros días, o algunos ya lo denominan no moderno, sino postmoderno. Ya estamos en la época postmoderna. ¿Cómo se va a llamar la época después de la época postmoderna? ¿Ah? Super postmoderna. Todo. Allá. Ultra postmoderna. Ultra supermoderna. Por supuesto que se empiezan a despertar síntomas y situaciones que aparentemente son modernas, pero que en realidad, históricamente hablando, siempre existieron. Solamente que hay épocas en las cuales se manifiestan con más fuerza, hay épocas en las cuales está, ¿cómo se dice?, oculta o que no se revela tanto. Y uno de esos fenómenos es el tema de la homosexualidad, que aparece en esta parsha. Y que, ¿por qué les quiero hablar de este tema? Aunque sea unos minutos, hasta el almuerzo. Porque yo, al otro día de Pesaj, Isru Hag, participé de un congreso, una especie de congreso sobre este tema, organizado por un consejo de Rabbanim que se llama Rabbanei HaKeilot, los Rabbanim de las comunidades, y que el congreso se denominó Kedoshim Tiyu, sean Kedoshim. Sí, básicamente en base a la próxima parsha. Y ese fue el tema, el eje de ese congreso. Sí, que fue básicamente un día en el cual se tocaron diferentes temas, como por ejemplo la existencia de este tipo de individuos dentro de el mundo religioso, ¿sí? Porque estas cosas no saltean a los religiosos. También hay religiosos que lamentablemente están en esta situación. Este tema se lo debe enfocar, por supuesto, a nivel religioso, a nivel psicológico, pero a nivel médico. Hay muchos aspectos para analizar este tema. Y por supuesto, aquí también entra el aspecto de la función, por ejemplo, de un rabino o de un dirigente comunitario cuando se le presenta un caso así. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que reaccionar? ¿Cómo reaccionaría con cualquier otra persona? Pecadora. Sí. ¿Sí? O sea que dispararle un disparo en la cabeza y ya, eso es lo que hay que hacer. En el sentido de ayudarlo a tratar esa deficiencia. Oh, בסדר, יפה, בסדר, יפה.
Fe. No creo que es lo mismo que Hilul Shabbat. No creo. Vamos a ver, pero en un principio tenemos ese punto y por supuesto tenemos que entender de que esa persona no vive en un vacuum. Esa persona, por ejemplo, tiene padres, tiene familia, vive en una comunidad. Entonces, ¿cómo se maneja eso? De repente se descubre, como se dice hoy en día, que se sale del armario, así dicen aquí en Israel, se sale del arón, ¿sí? O sea... ¿Se dice también? ¿Ah? Se dice que Alejandro 26. Ah, en español también se dice. Portugués también. ¿Se sale del closet o qué? Así dicen. Seder. Mejor. ¿Portugués también? ¿Lo mismo? Ya fue. No sé qué hacían en el armario. Seder, ¿no? Entonces, sí, tenemos que entender. Cuando una persona así, de repente se descubre, o él se descubre en una situación así, entonces no es solamente lo que él ahora ha hecho, sino que, bueno, este señor tiene padres. ¿Cómo reaccionan los padres a una situación así? Él vive en un ishuv, vive en una comunidad. ¿Qué hace la comunidad en un caso así o en una situación así? Muchas preguntas, ¿sí? Viene al Bet Knesset, es una persona religiosa. O sea, religiosa en el aspecto de que come kasher, cuida Shabbat, fiestas, pero bueno, tiene esa tendencia. ¿Sí? ¿Le damos aliyá a la Torah o no le damos aliyá a la Torah? Por ejemplo. Entonces son preguntas. ¿Ah? En mi opinión, yo creo que si la persona no ha incurrido en el acto en sí, o no se lo ha advertido, no hay caso, testimonio de que Está bien, pero hay niños pequeños que ven que sube a la Torah y dicen, ¿cómo sube a la Torah? Si ahora va y si justo le toca en la Parashá esta parte, que justo va a tocar, va a subir a la Torah en Parashat Haremot, en la Aliyá, que habla de este tema. Sí, o sea, estoy exagerando, ¿no? En un caso así, pero... Entonces, por supuesto que este tema es muy amplio y en tan pocos minutos no podemos ver realmente y abarcarlo. Pero, primeramente, tenemos que entender que todo el tema de las relaciones prohibidas en la Torah están muy bien definidas en su prólogo. ¿Sí? La Torah dice, cuando empieza el capítulo 18, el Eterno habla a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Eterno su Dios, conforme a las prácticas de la tierra de Mitzrayim, donde ustedes habitaron, no harán, y conforme a las prácticas de la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, no harán. O sea, Am Israel salió de una tierra de grandes tzadikim, e iba a entrar en otra tierra de otros grandes tzadikim. Los primeros tzadikim, por supuesto entre comillas tzadikim, ¿no? Los primeros tzadikim se llaman egipcios, y los otros tzadikim se llaman canaanitas. ¿Sí? O sea, cuando los Yehudim iban a entrar aquí en Eretz Israel, no se iban a encontrar con Abraham, Yitzhak y Jacob. Se iban a encontrar con la misma basura que dejaron en Egipto. Ulay todavía mejorada, más sofisticada. Y por eso dice la Torá, conforme a las prácticas de la tierra de Mitzrayim, donde habitaron, no harán. Y conforme a las prácticas de la tierra de Canaán, donde los llevo, no harán. Y no sigan sus costumbres. Llevarán a cabo mis juicios y guardarán mis decretos, etcétera, etcétera. Y ahí empieza la Torá. Ningún hombre deberá aproximarse a su pariente cercano para descubrir la desnudez. Y ahí empieza toda la lista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que la Torá ahora va a enumerar en todas estas prohibiciones, ¿cómo se llama en la Torá? ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es el título general de todo esto? Ma'aseh Eretz Mitzrayim. O sea, esta es ¿qué significa el accionar de Eretz Mitzrayim?
de que en Mitzrayim eso que era, era corriente, era normal. Y en la tierra de Canaán, ¿qué era eso? Lo corriente. Eso era la normativa. No era algo fuera de lo común. Quién sabe, Ulay, la pareja normativa era lo anormal. No quiero exagerar, ¿no? Pero la Torah lo denomina Maaseh Eretz Mitzrayim. Más de Maaseh, Masheosim. Lo que ellos hacen. Entonces, si la Torah me empieza a decir y me habla de la madre y me habla de la esposa de su padre, o sea, lo que sería su madrastra, y si la Torah me habla de la hermana, ¿sí?, o de la tía, o de la hija, o de la nieta, o de la nuera, de la cuñada, todo eso la Torah lo denomina Maaseh Eretz Mitzrayim, Maaseh Eretz Canaan. ¿Y qué hay dentro de ese Maaseh Eretz Mitzrayim y de Maaseh Eretz Canaan? Pasuk 22. No yacerás carnalmente con un varón como se yace con una mujer. Abominación es. ¿Qué significa? Que ¿qué había en Egipto y en Canaán? Eso. Entonces, ¿es una novedad? No, no es novedad. No es novedad. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo que salimos de Egipto? ¿Cuántos años? ¿3,000? ¿Ah? Ya fe. Entonces, la homosexualidad tiene muchos años de existencia. Antes de que nacieron todos los grupos pro que existen hoy en día. O sea, la Torah denomina esto abominación. No es lo único que en la Torah se denomina abominación. Hay otras cosas que se llaman abominación. ¿Ah? Pero eso significa que de cualquier manera aquí hay algo especial. Quizá no es la excepción, pero dentro de todas las cosas que la Torah trajo como relaciones prohibidas, por algún motivo denominó a esto, porque se nota, ¿sí? Por lo menos cuando uno mantiene relación con otra mujer, pero que es prohibida, por lo menos es mujer, o sea, por lo menos aquí hay algo que tiene una cierta normativa o atracción a nivel de sexo. Y aquí esto ya se denomina abominación. Entonces aquí viene la gran pregunta, que es el kit de la cuestión. Hoy en día hay tendencias que quieren decir, que quieren opinar, de que una persona que tiene esa tendencia, no hay lo que hacer. Así es algo natural. Hay algunos que nacen con la tendencia hacia lo femenino y hay algunos que nacen con la tendencia a lo masculino. ¿Cuál es el problema de decir eso? ¿Ah? Najón, bisexual, najón. ¿Sí? Eso es menos problemático porque por lo menos tiene la opción de elegir la parte femenina. Pero estoy hablando de uno que solamente tiene esa tendencia. Ya va a nivel religioso, a nivel ideológico, a nivel de la emuná. ¿Cuál es el problema de decir algo así, de manera contundente? Decir que Hashem se equivoca. ¿Ah? Se puede pensar que Hashem se equivoca. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo que Hashem se equivoca? Porque va en contra de lo natural. Es como si, lo que dicen muchos es que tienen un alma de mujer dentro en un cuerpo de hombre. O sea que es como si Hashem se hubiera equivocado.
Ya, se va en contra de la creación. Yo pensé que iba a ir por otro lado, pero algo más básico en la emuná de la Torah, en la creencia de la Torah. ¿Cuál es el problema de decir que esto es una tendencia y es algo natural y no hay lo que hacer en contra de eso? El problema es muy simple. Entonces, ¿cómo la Torah puede prohibir algo así? Si es una tendencia natural, entonces si la Torah te prohíbe casarte con una mujer, ¿no? La Torah te prohíbe casarte con ciertas mujeres. Pero no te prohíbe casarte. Es mitzvah filo. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia natural que existe dentro del hombre. Buscar la relación con el sexo femenino y el sexo femenino con el sexo masculino. Entonces, si eso es algo natural, es algo con lo que uno nace, entonces primeramente, si yo nací con eso, aparentemente no tengo por qué luchar en contra de eso. Eso es uno. Y dos, ¿cómo la Torah me puede decir de que esto es una abominación? Que esto es el acto de Eretz Mitzrayim o de Eretz Canaán. Entonces, ¿por qué me creaste así? Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo? Sí. Independientemente de que sea una tendencia o un aspecto natural con el que uno nace, no significa que no se tiene que ser perfeccionado. Yo creo que aquí todos los varones nacemos, por ejemplo, con prepucio. Nacemos con prepucio, pero lo quitamos. Pero eso es algo físico. Eso es algo que tiene. Yo me puedo cortar el prepucio, pero ¿cómo quito una? Sí, o sea, yo me puedo tú puedes quitarte la tendencia al apetito, puedes quitarte algo así. Pero es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, un pelo yo lo puedo cortar, la uña la puedo cortar y al filo del prepucio lo puedo cortar, pero ¿cómo puedo cortar una tendencia? Algo que está mulad, que está arraigado en la naturaleza. Si eso es lo que es. Entonces, ¿cómo la Torah, entre comillas, cómo la Torah tiene el derecho de decirme que esto es una abominación y que si lo vas a hacer estás castigado? ¿Cómo la Torah me puede castigar por algo así? Entonces no es una tendencia natural. No es algo natural. Não, porque está fugindo do propósito de multiplicar entre niños, né? ¿Ah? Foge de estar desviando do propósito maior de ter niños, de formar famílias, Está bien, pero eso ya es la consecuencia. La consecuencia es de que no me voy a casar con una mujer, no voy a tener hijos y eso destruye la existencia. Pero yo te hablo en el plano de aquella persona que dice, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que me atrae. Lo femenino no me atrae, ¿no? Para mí es como no existe. Así me hicieron. ¿Mejor? Entonces, si así me hicieron, ¿tengo libre albedrío o no tengo libre albedrío? Y no, claro, no tendría libre. ¿Ya fe? Entonces, esa es la base. El Rambam en Ilhot Teshuvah nos trae 2 capítulos donde nos habla del libre albedrío y nos dice que esa es la base de la Torah y si no hay libre albedrío, no hay nada. Entonces ahí mismo el Rambam dice que a veces una persona nace con ciertas tendencias o inclinaciones, pero que puede llegar o lograr, ¿sí?, pulirlas, educarlas, dominarlas, gobernarlas. Pero si no fuera así, entonces toda la existencia de la Torah no tiene sentido. Porque la Torah te dice, yo te daré el camino del bien y del mal, de la vida y de la muerte, y elegirás, tú tienes que elegir. La pregunta es, ¿aquí tengo elección? Entonces, hoy en día hay ciertas ideologías que luchan y por eso hacen sus manifestaciones para demostrar de que así como hay personas que tienen tendencias, ¿sí? Las que nosotros llamamos normales, ¿sí? Entonces, lo de ellos también es normal, es otro tipo. Y por eso, consecuencia, hay que aceptarlos. O sea, ¿qué significa aceptarlos? Aceptarlos significa también otra cosa muy importante y relevante.
nosotros queremos tener derechos. Como familia. No solamente que nos dejen vivir. No solamente déjenme vivir. Hay familias bisexuales y hay familias como las nuestras. 2 hombres, vamos a elegir quién es el papá y quién es la mamá. Y vamos a poder tener hijos. ¿Cómo pueden tener hijos? Muy fácil, se compra. O se trae de, no sé, de Nepal o de, yo qué sé, Ese fue el gran problema de la aceptación en cuanto al más. Incluso acá mismo, de que las autoridades ¿sí? permitieron... En Estados Unidos ya es legal eso, o sea, es legal, es parte de la ley. Y una persona que lo hace algo en contra de eso, él transgrede la ley. Entonces eso es destrucción de la familia. Eso destruye las familias del pueblo de Israel. Por eso desde el principio Hashem dice, vamos, los quiero apartar de las demás naciones. Los quiero apartar. ¿Está bien? Pero entonces hay que traer argumentos para demostrar de que esta prohibición de la Torá sigue tan vigente como en aquella época y no dejó de ser vigente. Y no porque hoy en día tengo grupos pro, ¿sí? Todos esos tipos de sexualidad rara que tenemos y que se encuentran, o bi o homo, como se llamen, para que se entiendan de que lo primero es que nosotros tenemos que tener claro que eso la Torá lo prohíbe de manera contundente. Eso está prohibido. Primeramente, eso es lo que hay que saber. No, pero pobrecito, yo entiendo que es pobrecito, o que hay que entenderlo, o que eso ya lo dejamos para segundo plano. Pero primero hay que tener claro qué es lo que dice la Torá al respecto, sin entrar en sentimientos. Otra vez, no estamos hablando de una persona particular que viene y te dice y te revela y tú ahora tienes que ver cómo lo ayudas, si se quiere ayudar o no se quiere ayudar. Pero una cosa es hablar a nivel personal y otra cosa es hablar a nivel del fenómeno. Y aquí viene la gran diferencia. Lo que hoy en día las tendencias postmodernistas, entre otras, quieren hacer es darle a esa tendencia que... Quieren decir de que eso es normal. Es normal. Pero eso ¿por qué se hizo? ¿Ah? Eso porque surgió. Es como, ¿Por qué surgió? ¿por qué viene la plaga, una plaga que viene al cultivo? ¿Enseguida no la sacamos? ¿Va a arruinar el cultivo? Mejor. ¿Por qué no? Entonces es un problema. Es un problema serio. ¿Cierto? La plaga va creciendo. Sí. Mejor. Entonces, eso es lo primero y lo más importante en este tema. Que nosotros hablamos a nivel del fenómeno, del hecho, del acto y no del individuo. El hecho, el acto, el fenómeno es algo que la Torá lo prohibió hace miles de años y queda hoy en día tan prohibido como antes. Después vamos a tratar de analizar qué es lo que pasa. Hay argumentos. Eso es lo que yo soy. ¿Y qué hago ahora? Y yo no soy una persona no religiosa, por ejemplo. Yo soy religioso. Pero eso es lo que yo siento. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Es posible curar 100%, 80%, 90%? Ni 1%. Te la tienes que aguantar y tienes que vivir así toda tu vida. Como más, no se lo voy a decir de esa manera, pero es lo que... Entonces, eso ya es otro punto dentro del...
¿Y por qué esto es tan importante? Porque hoy en día las cosas llegan a confundir. Cuando uno ve aparentemente estas manifestaciones, o cómo habla, por ejemplo, cómo hablan los medios de comunicación, que muchas veces hablan a favor y no lo critican y demás, entonces uno puede empezar a pensar de que ulay hay algo en eso, ulay. Entonces, Najón, hay que entender el fenómeno a nivel más profundo. Quizás hay que entender cómo es de que de repente hoy en día esas cosas se despiertan más. ¿Por qué suceden? Todo eso hay que trabajarlo. Nadie dice que se puede tapar eso con el tapete y no está sucediendo nada. Pero hay que entender. Siempre hubo una sensación en las naciones de novismo. ¿Qué? Una cosa Sí. que a alguien se le ocurre hacer una película con una cosa que no existe. Y eso despierta, claro, eso también es un punto muy importante. Antes la gente por lo menos tenía vergüenza. Hoy en día, no solamente que muchas veces no tiene vergüenza, sino que levanta la bandera. Tiene bandera. Entonces, ese es el problema más serio de esto. Por lo menos antes quedaba claro de que aquí hay algo que no es normal. Otra vez, no estamos echando a culpa a nadie y diciendo que es un enfermo, o que es un inclinado, o que es algo así. Pero aquí hay algo que no es normal. Lo que quiere hoy en día la sociedad, ¿sí? Por supuesto, no toda la sociedad, y estamos hablando de al fin y al cabo, una parte pequeña, pero que tiene mucha fuerza y a veces tiene mucho dinero y tiene mucha influencia, es tratar de vendernos la idea de que esto es parte de la cultura y es parte del tipo de maneras como siempre hubo tipos de familia, hoy en día hay un tipo más de familia. En ese curso que yo tomé en ese día, un punto importante era saber cómo definir las cosas de manera elegante y correcta sin faltarle respeto a esas personas. Sí, muchas veces esas personas sienten de que los están atacando porque utilizan ciertas terminologías, ¿sí? de inclinados o de esto, del otro, de enfermos o quién sabe qué. Y eso, por supuesto, a nadie le gusta escuchar que le digan esas palabras. Y por eso ahí también pusieron hincapié en ese punto de que hay que saber utilizar las terminologías adecuadas, por supuesto en hebreo, en cualquier idioma. Pero, otra vez, no legitimizar estas cosas, de ninguna manera. Entonces, sobre todos estos temas hay discusiones y cómo nace, cómo una persona, a veces hay personas que nacen con una tendencia, pero luego esa tendencia la desarrollan y cada vez más la desarrollan. Y eso también es un problema, porque a veces hay cosas con las que una persona, Ulay, nació en un cierto nivel y lo tiene, ciertamente. Pero si lo hubiera mantenido, como se dice, en fuego bajo, entonces no hubiera pasado nada. O la persona podría haber respondido positivamente a esa situación, posiblemente casándose con una mujer, etcétera, etcétera. Pero a veces cuando uno le da libertad a esa inclinación, entonces al principio era más controlable. Luego, posiblemente, sí va a ser mucho más difícil poder controlar esa inclinación. Hay que saber de que dentro de este mundo hay muchos tipos, ¿sí? Eso no es un solo tipo de homosexualidad. Sí, hay niveles desde los más bajos, ¿sí? De aquellos que no sienten nada, o aquellos que sienten todo, o aquellos que sienten un poco y un poco. O sea, esto no es otra vez matemática exacta, ¿sí?
Y por supuesto, cuando la sensación es más fuerte, entonces por supuesto que el trabajo de poder manejarlo es más difícil. Hay rabinos, psicólogos, doctores que dicen que esto se puede tratar. Se puede tratar. Se puede curar, ¿sí? Otra vez. Quizás no es el término más adecuado, pero se puede tratar. Pero, primeramente hay que saber que se puede tratar no significa que se va a quitar esto 100%. Pero a veces se puede quitar hasta un cierto nivel que le permite a esa persona controlarlo de tal manera que pueda realizar su vida de manera normal. A pesar de que tenga por el otro lado quizás algo que no le desapareció totalmente. Cosa que, por ejemplo, los estos grupos, dicen, no hay tratamiento. No, el tratamiento es algo, ¿cómo? ¿Tratamiento a quién se trata? A un enfermo. Pero si yo digo que es algo natural, ¿sí? yo voy a decir que hay que tratar a una persona normal, ¿no? Entonces por eso también salen tanto en contra de estos tratamientos. Porque en el momento que hay que hacer un tratamiento, ¿eso qué implica? No, que hay un problema, que eso no es normal. En el momento que yo digo que hay que hacer tratamiento, sin entrar ahora si sí se puede o no se puede, ¿no? Si yo digo que es algo normal, que algo normal hay que tratar, si una persona tiene una tendencia a lo femenino, hay que tratarlo para que no tenga esa tendencia, no, porque es normal. Entonces, mi normalidad es esa. Acepta mi normalidad, lo que la Torá denomina anormalidad. Ahí está el problema, ahí está el peligro. Top. Hay que ir a comer para que no se queden hambrientos, porque el hambre sí es algo normal, es algo natural. Entonces, bueno, solamente quise abrir el tema, que sepan de que hoy en día, aquello que quizás en alguna época estaba cerrado dentro de un armario, hoy en día tenemos muchas cosas que, no sé si lamentablemente o no lamentablemente, ya salen a la calle y es preferible que nosotros tratemos de analizar estas cosas de manera correcta, de manera pura, como la Torá lo indica, y no que nos alimentemos de cosas que vienen de la calle o que vienen de medios de comunicación, que no siempre, por supuesto, su tendencia es la más pura y la más idónea, especialmente cuando hablamos de estos temas, pero, por supuesto, esto queda abierto y hay lo que seguir masticando.